Por un lado, buscaba hacer una agencia nueva que se instalaba en un entorno donde habían otras agencias y otros actores que trabajaban en diferentes temas. Entonces la idea era sumar, no duplicar esfuerzos, sino tratar de detectar dónde era que estaban los vacíos como para tratar de generar ahí, fortalecer desde ese lugar. Y por otro lado, con una vocación de llegar a todo el país, ¿no? Que los diferentes instrumentos y los diferentes tipos de apoyos que habían destinados para emprendimientos y para micro y pequeñas empresas no quedaran solamente en la capital, en Montevideo, sino que realmente hubiera una opción de abrirse a todo el país. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Buenos días, Dale, buenas sumate tardes, a la buenas comunidad noches, de Impacto. Donde sea que estén, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en su camino hacia la transición del impacto económico, social y ambiental. El día de hoy, en este episodio, tengo el gran gusto de conversar con primeramente una amiga y luego una tremenda profesional en estos temas, que es Amalia Quirici. Ella es gerente general en ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay. Y vamos a hablar un poquito acerca de sus recorridos y experiencias, sobre todo la política pública de Uruguay. Vamos a hablar de los problemas y desafíos del país, de las subregiones y mucho, mucho más. Así que bienvenida, Amalia, a Conversaciones con Impacto. Gracias, Dani. Un placer de estar acompañándoles. Bueno, quiero arrancar un poquito siempre con un poquito de la trayectoria, cómo te fuiste metiendo en estos temas. Ahora estás en ANDE, estuviste en la ANI, que es otra agencia que nos irás contando, pero en esta dinámica emprendedora, ¿no? Y en un episodio anterior que hice con Hugo Cantis, ¿no? Que se habla de la dinámica emprendedora, ¿no? Y todo esto en este mágico mundo del emprendimiento. ¿Cómo iniciaste, cómo arrancaste en estos temas? Buenísimo. A ver, mi carrera de base es, soy licenciada en marketing, y como buena licenciada en marketing y un poco cuando estudié en la universidad, mi sueño era trabajar en productos masivos, en alguna multinacional, generando campañas de marketing y haciendo que la gente consuma el producto que tenías para vender. Nunca ocurrió, nunca llegué a trabajar en esas dinámicas. Y felizmente, creo, hoy estoy contenta un poco por donde me llevó la vida y mi desarrollo profesional. He trabajado en varios lugares, pero haciendo foco un poco con lo que nos convoca. Me desarrollé en una organización, una gremial empresarial que nucleaba almacenes, ¿no? Pequeños autoservicios y pequeños supermercados independientes en Uruguay y pequeños restaurantes también, trabajando en una unidad de desarrollo empresarial. Entonces ahí me tocaba hacer trabajos que tenían que ver con generar desde consultorías específicas para mejorar la actuación de esos pequeños comerciantes y que puedan competir mejor y trabajar frente a las grandes cadenas y, bueno, mejorando un poco la propuesta de valor, que era lo que ofrecían diferente, nuevo, novedoso, con capacitaciones, con información, con estudios. Y, bueno, ahí estuve bastantes años trabajando en esa dinámica. Y después, en el 2009, me convocaron para la ANI, para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es una agencia gubernamental, ahí en ese momento estaba dando los primeros pasos en Uruguay y tenía un foco muy fuerte en lo que era promover y generar innovación en empresas uruguayas. Y iniciaban un proceso de un fondo de capital semilla, Jóvenes Emprendedores se llamaba en ese momento, 2008 Mira. Habían lanzado la primera convocatoria. Y bueno, y de a poco fui mezclando el trabajo con empresas más
pequeñas, pero más mediano porte en Uruguay que querían innovar y para lo cual había una serie de diferentes tipos de instrumentos para promover esa innovación. Y de a poco me fui metiendo en el mundo emprendedor, de qué manera también generábamos y acompañábamos a personas que querían emprender e innovar. La mayoría de los proyectos eran de base tecnológica, y donde se buscaba generar nuevos emprendimientos basados en alguna característica de generación de conocimiento o de algún tipo de actividad o que no tuviera antecedentes en el país, y buscábamos impulsar desde ese lado. Varios años después, Ani tuvo un programa con el BID que se llamaba Programa de Apoyo a Futuros Empresarios, y ahí tuve la oportunidad de coordinar parte de ese programa. Y ese programa ya se estructuraba en diferentes niveles. Por un lado tenía todo lo que ver con fortalecer un ecosistema emprendedor en Uruguay, a través de gestionar una red, la red de apoyo a futuros empresarios, que era una red de organizaciones que trabajaban en el ecosistema en Uruguay. Y por otro lado también fortalecer el ecosistema, porque a ese momento había solamente una incubadora de empresas acá en Uruguay que se había creado en el 2001, pero después no habían surgido otras incubadoras. Entonces, bueno, la idea fue generar nuevas incubadoras también en el país que pudieran trabajar con emprendimientos innovadores. Y por último, bueno, seguíamos con el instrumento un poco de apoyo directamente a los emprendedores. Así que bueno, ahí estuve varios años también trabajando en eso. Realmente se generaron 5 incubadoras nuevas en el país, algunas redes de inversores ángeles también se generaron en el país. Y bueno, y la red obviamente también se fue fortaleciendo. Pasaron varios años y un poco lo que me pasaba es que muchas veces venían equipos de emprendedores súper interesantes, ¿no? Con negocios con mucho potencial, personas emprendedoras con mucho empuje, con mucha garra y con muchas ganas de hacer cosas, pero cuando se evaluaba el proyecto fallaban por su mérito innovador, ¿no? Ani tenía y tiene una vara de innovación muy alta. Entonces quedaban muchos proyectos en el camino. Y eso ya te voy diciendo, año 2015, 2016. Y bueno, y ahí en el transcurso se genera una nueva agencia en el gobierno en Uruguay, la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Se abre un llamado para ser de coordinadora del área de emprendimientos y me postulé. Y bueno, quedé seleccionada y ahí arrancó mi vida en la ANDE, en la Agencia Nacional de Desarrollo, encarando primero la parte de emprendimientos, ¿no? Entonces básicamente fue como una hoja en blanco, bueno, a ver qué hacemos en temas de emprendimiento desde ANDE. Y bueno, lo bueno que un poco la postura que tenía la agencia, ¿no? Por un lado, buscaba hacer una agencia nueva que se instalaba en un entorno donde habían otras agencias y otros actores que trabajaban en diferentes temas. Entonces la idea era sumar, no duplicar esfuerzos, sino tratar de detectar dónde era que estaban los vacíos como para tratar de generar ahí, fortalecer desde ese lugar. Y por otro lado, con una vocación de llegar a todo el país, ¿no? Que los diferentes instrumentos y los diferentes tipos de apoyos que habían destinados para emprendimientos y para micro y pequeñas empresas no quedaran solamente en la capital, en Montevideo, sino que realmente hubiera una opción de abrirse a todo el país. Eso también me llenó mucho como posibilidad y como oportunidad. Yo nací en el interior del país, entonces, bueno, esa diferencia de lo que pasa en Montevideo y de lo que pasa en el interior, realmente tratar de trabajar para tratar de bajar esas brechas o esas fallas de mercado un poco de lo que se da, me interesaba muchísimo. Y bueno, y ahí arrancó en el 2016 mi actividad en la agencia. Y bueno, y se fue desarrollando durante bastante tiempo hasta que este año, en el 2022, me ofrecieron y asumí la gerencia general de la agencia, así que dejé la gerencia de emprendimientos y asumí la gerencia general. Así que ahí te hago un pantallazo de un poco de lo que ha sido mi historia y el por qué llegué hasta acá. No, y está bueno también, hay datos que no sabía, por ejemplo, que en 2009, si mal no dijiste,
si mal no entendí, perdón, en la Agencia Nacional de Innovación. Digo, hace muchísimo. Digo, realmente súper innovador desde el punto de vista de la política pública, ¿no? Que tanto tiempo toma y demás. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo un poquito en eso. Te quiero preguntar que me cuentes, que nos cuentes, la audiencia que es de diferentes países, ¿no? Contanos acerca de Uruguay, ¿no? ¿Qué desafíos, cómo es Uruguay, cómo está Uruguay hoy? ¿Qué desafíos tiene hoy ligado a estos temas que se empiezan a cruzar, ¿no? Un poco con la política económica, pero temas de emprendimiento, innovación, ¿qué ves en el ecosistema? ¿Cómo está hoy? Buenísimo. Mira, Uruguay, bueno, es un pequeño país. Cada vez que digo pequeño país me arrepiento de decirlo porque, bueno, por muchas razones en términos de territorio, en comparación con Argentina y con Brasil, que son nuestros vecinos, claramente somos territorialmente un pequeño país. Poblacionalmente también, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. La mitad de la población vive en Montevideo, que es el departamento más pequeño, así que en realidad está muy concentrado en lo que tiene que ver con la capital y con el área metropolitana. Es un país que se destaca un poco a nivel Latinoamérica, un poco por el tema de la democracia. No hay grandes sobresaltos a nivel social, económico, políticos. Realmente somos como un país bastante estable. Hemos sido pioneros en algunas leyes, ¿no? Desde, bueno, en Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina que se generó el programa de una computadora por niño en la escuela pública, donde a cada niño en el año, ya cumplió 15 años el programa Ceibal, se le entregó a cada niño de la escuela pública y después también de secundaria una computadora justamente para cortar la brecha en la alfabetización digital. Entonces, bueno, ya hay como una camada de gente que es tecnológicamente hábil y tiene las herramientas. También tenemos una muy buena cobertura de infraestructura, ¿no? De telecomunicaciones. Bueno, pero básicamente es un país agroproductor y agroexportador. Pero bueno, desde hace mucho tiempo también se ha apostado a otros rubros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el software. Uruguay ha crecido muchísimo en la industria del software y hoy representa un importante porcentaje del PBI, y hay muchas empresas en el área de tecnología acá en Uruguay. Y a su vez también se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con el turismo. Claramente somos un país que recibe más del doble de su población en turismo. Y bueno, son como las áreas principales, ¿no? Entonces, ahí en términos de emprendimiento, lo diferente también que tiene Uruguay es que toda la movida emprendedora del país surge del sector primero privado. En el año 2001, cuando viene Endeavor, por ejemplo, traen a la organización Endeavor para que se instale acá en Uruguay. Se crea la primera incubadora. Un episodio con Carmen, ahí contó Carmen. Exacto, Correa. Bueno, Carmen fue la primera directora ejecutiva de Endeavor en Uruguay. En el 2001 se crea la primera incubadora con aportes del sector público y del sector privado también, básicamente de las universidades o de la Universidad ORT fundamentalmente. Y después se empieza a desarrollar todo lo que tenía que ver con el ecosistema emprendedor, ¿no? En las primeras etapas, el foco estuvo puesto mucho en valorizar el rol de las personas emprendedoras, ¿no? Primero mostrar que en Uruguay se podía emprender, que habían casos de éxito de personas emprendedoras en Uruguay y que realmente emprender podía ser un camino que las personas eligieran como para desarrollarse profesional y laboralmente. Te diré que cuando yo entré un poco al mundo emprendedor, el foco estaba puesto ahí. Es necesario mostrarle a las personas jóvenes, a las personas adultas también, de que emprender en Uruguay es posible. Entonces, muchos de los esfuerzos al inicio, un poco de mi trabajo, más como en esto de fortalecer o de generar esta dinámica emprendedora,
estuvo puesta ahí, ¿no? Hay que mostrar caminos, hay que ayudar con herramientas a la gente para que se anime a emprender, ¿no? Generar casos, ¿no? Casos de emprendedores. Casos de éxitos, exacto, claro. Mostrarlos, difundirlos, mostrar un poco la iniciativa. Bueno, como te decía, ahí en el 2008 se genera el primer instrumento de capital semilla de ANI, donde buscaba justamente, el instrumento se llamaba Jóvenes Emprendedores, ¿no? Porque un poco claro. Inicialmente la apuesta estaba a los jóvenes, ¿no? Terminás de estudiar o cuando tengas tu tesis de grado, de maestría, está bueno pensar en un proyecto puntual y después llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, por eso que el instrumento se llamaba Jóvenes Emprendedores y tenía un límite de edad, vos te podías postular si tenías menos de 35 años. Después con el tiempo vimos que no necesariamente era la mejor estrategia y que en realidad habían proyectos de personas mayores de 35 años que también podían y que querían emprender y teníamos buenos ejemplos de eso. Así que uno de los primeros cambios que se hizo a ese instrumento fue eliminar el tema del tope de edad, ¿no? Suponiendo eso, de que la gente solamente emprendía si era joven. Después, también otro de los cambios que nos fuimos dando cuenta, date cuenta que estoy hablando de años 2008, 2009, 2010, ni siquiera existía el Lean Startup, ¿no? Como metodología, el Design Thinking. Sí. Recién ahí empezaba a surgir y a salir. Entonces, básicamente, en los primeros tiempos, vos le pedías a los emprendimientos, a los equipos emprendedores, un plan de negocios, ¿no? Sí, y siempre decimos, ¿no? A mí también me enseñaron con plan de negocio. Y exacto. Terminé de hacer el plan y no servía para nada. Tenía 150 páginas basado en, qué sé, en información secundaria, en lo que te parecía que podía llegar a funcionar, capaz que habías hecho alguna encuesta, pero con suerte, y después un Excel fabuloso que resistía hermoso cualquier análisis de sensibilidad, todo daba siempre positivo con una TIR de 500%, o sea, eran todo maravilloso. Pero bueno, así todos surgieron muy buenos proyectos. Pero básicamente un poco lo que nos dimos cuenta es que el proyecto de emprendedores e innovadores tenía un año para ejecutar el proyecto y resulta que los equipos más que nada en ese momento eran hombres y del área de tecnología, los que postulaban y los que llegaban a los fondos. Estaban 8 meses programando, picando código, y cuando iban a tratar de vender al mes 8, al mes 9, de que haber estado encerrados, llegando hasta el último código de lo que tenían que implementar, iban a los potenciales clientes y los potenciales clientes les decían, pero así no funciona mi negocio, yo esto no necesito algo que era la base de lo que habían desarrollado. Entonces dijimos, ahí estamos teniendo un problema, ya les digo, era la época empezaba el Lean Startup, Design Thinking y demás, dijimos, acá necesitamos cambiar un poco la lógica, el modelo de plan de negocio ya no funciona, tenemos que pensar más en estas metodologías ágiles nuevas que se están implementando en el país. El tema es que tampoco, desde el lado de las instituciones, las universidades, las incubadoras, tampoco era que tenían 100% conocían de esa temática. Entonces, bueno, era primero aprender cómo se usaba esas herramientas para después tratar de aplicarlas. Entonces, hicimos un cambio y también generamos un nuevo instrumento que se llamó Validación de Ideas de Negocios, donde básicamente lo que se trata de hacer es, con un presupuesto muy acotado y en poco tiempo, tratar de empezar con un mínimo producto viable mínimo, o bueno, con un modelo y tratar de salir a la cancha, probar a ver si eso puede funcionar, si no, y no estar 8 meses produciendo algo que después no le interesa a nadie. Entonces, también esos aprendizajes y esos cambios también que fueron necesarios hacer durante el transcurso, porque también van cambiando las herramientas y tenemos que estar atentos un poco a lo que pasa y a lo que se va necesitando. Entonces, bueno, todo eso fueron como grandes aprendizajes que fueron iterando y demás, y recién en el 2019, empecé a hablar en el 2001 y salto al 2019, en el 2019 se generó en Uruguay la primera ley de emprendimientos. Bien. Entonces, realmente es un país donde desarrolló todo su ecosistema emprendedor, donde generó muchos casos de éxito en etapas bien tempranas, y después hubo una ley que reconoció
primero el esfuerzo de esta red de instituciones de apoyo a emprendedores, a que era necesario generar un sistema más simplificado, que fue las sociedades anónimas simplificadas, donde las SAS, ahí va, que Argentina claramente fue un impulsor para que esto también sucediera en Uruguay. Y después la tercera gran pata que tuvo la ley de emprendimientos acá en Uruguay fue reglamentar todo lo que tiene que ver con el crowdfunding por equity, que es súper avanzado, pero todavía no tenemos ningún caso puntual, efectivamente, de que haya alguna plataforma de financiamiento colectivo por equity todavía en el país, pero bueno, tenemos los canales hechos para que eso suceda. Está bueno porque, bueno, digamos, la ley de emprendedores que Argentina tiene, que en 2017, 2 años antes, que obviamente acompañamos en la redacción y apoyo en la sanción con un rol fundamental desde la Asociación de Emprendedores, ASEA, la cual yo soy, digamos, he sido parte de como director ejecutivo y también en un rol. Ciertamente muchas cosas veo común, ¿no? Esto de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, el crowdfunding de equity, que también después cuando va a que el organismo de contralor que pueda de alguna manera reglamentarlo, no funciona tan bien, pasó en Argentina, y después, en el caso nuestro, sí el tema de financiamiento. Así que esas políticas públicas que viralizan positivo, ¿no? En Paraguay también me ha tocado desde ahí. Entonces, creo que está buenísimo y hiciste un paneo grande de Uruguay, ¿no? Ahí capaz que igual, Dani, complementar esto. Me parece que, también todo el preámbulo que hice de Uruguay, me parece que tenemos condiciones como muy ventajosas, ¿no? Hay un contexto que es bastante estable, bastante cierto, están claras, cuáles son las reglas de juego. ¿Tá? Están los incentivos también desde el sector público, entendiendo que hay veces que para arriesgar todavía no tenemos tantos inversores ángeles o estamos lejísimos de tener una inversión privada en etapas muy, muy, muy tempranas, y ese rol realmente lo tiene o lo ha cubierto tradicionalmente un poco el sector público, ¿no? Con la apuesta de que cada vez vaya cambiando y sea menos necesario el rol del sector público también en esas etapas iniciales, pero todavía estamos ahí. Y hay mucho talento, ¿no? O sea, realmente en Uruguay el nivel de alfabetización tradicionalmente ha sido muy alto, la de educación, tanto primaria, secundaria y universitaria, hay todo un acceso a lo público. Entonces, realmente hay mucha calidad en cuanto a las personas. Somos un país pequeño, todos nos conocemos. El ecosistema se ha desarrollado bajo las bases un poco de la colaboración, de tratar de realmente usar los recursos que tenemos de la mejor manera. Entonces no todos somos especialistas en todos, no somos celosos un poco de los proyectos que acompañamos, sino que en realidad buscamos cuáles son los mejores mecanismos para acompañar a un proyecto emprendedor en cada una de sus etapas y en sus dimensiones. Entonces, realmente tenemos como todas esas ventajas. Y bueno, y tuvimos también casos de éxito como tempranos, ¿no? Pedido Ya, por ejemplo, es como nuestro caso de libro de todo lo que pasó, todo lo que debía pasar y pasó efectivamente. Pedido Ya, que es una empresa que actualmente hoy está en la mayoría de los países de Latinoamérica, surgió como un proyecto de una clase de emprendimientos en una de las universidades de acá de Uruguay. Entonces había que pensar en un proyecto en la ORT. Había que presentar en un proyecto, entonces estos amigos universitarios pensaron en esta idea, que lo habían visto en otro lugar, no era que se les ocurría 100% Exacto, de eso. DoorDash, sí. Ahí va, y bueno, nada, le fueron generando la vuelta con el apoyo del Centro de Innovación y Emprendimientos de esa universidad, le dieron forma, se presentaron al instrumento de jóvenes emprendedores de ANI, se aprobó la propuesta con Capital Semilla. Al poco tiempo lograron, ellos sí usaron sin saberlo, pero utilizaron una metodología muy de mínimo producto viable, era todo muy casero, le llegaba un mail a ellos se comunicaban con el restaurante aportaba todo por teléfono, atrás no había nada.
y ellos hacían que eso funcionara y realmente ahí vieron el interés. Tuvieron la ventaja también de que cuando iniciaron ya salieron en Uruguay y en Chile al mismo tiempo, porque tenían no sabía su eso. aliado, primer socio fue Burger King, entonces habilitó un local acá en Montevideo y un local en Chile. Entonces empezaron a trabajar con eso, entonces ya con una pata en la internacionalización. Después tuvieron inversión ángel en etapas muy tempranas. Esos inversores ángeles los llevaron a fondos de capital, de venture capital regionales, a su vez a otros venture capital más internacionales. Entonces realmente fue como un caso de libro de todo lo que pasó bien en una etapa temprana. Entonces realmente fue como un caso que ayudó mucho a creer en estas herramientas y a ver cómo con un capital semilla, en aquel momento eran de $20,000 que se aportaban, una empresa que había nacido en un aula de una universidad se transformaba en una empresa de más de 500 personas que estaban trabajando desde Uruguay para muchas partes de América Latina. Entonces, claramente ahí se veía como muy tangible, fue muy fácil ver ese ejemplo de esto funciona. Entonces, bueno, ahí me parece que también eso se generó todo un contexto que ayudó a ver eso y bueno, y en el transcurso he visto como muchas cosas también por diferentes lugares hemos pasado con lo que tiene que ver con el apoyo a emprendedores y los tipos de emprendimientos también que se han acompañado. Está buenísimo y el caso que ilustrás de Pedido Ya ciertamente es un paradigmático, ¿no? Que tiene que ver con un trabajo de la política pública sostenida, ¿no? Porque digo, no es que si no hubiese estado ese capital, si no hubiese estado esa red de Uruguay Emprendedor, si no hubiese estado, y bueno, no hubiese habido ese unicornio o lo que sea, o el caso de Local también posteriormente, ¿no? Estamos hablando con Amalia Quirici. Ella es gerente general de la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay, ANDE. Te quiero preguntar, ahí me contaste un poquito acerca de la política pública en general, de lo que hacen. Me quiero meter en el rol de ANDE. Y por ende tu rol también, ¿no? Más allá de los programas que sé que tienen varios, y eso se pueden consultar, es un poco la visión que tienen hoy en el mundo de hoy con tantos problemas, pero tantas oportunidades. ¿Hacia dónde va o qué están haciendo de ANDE? Desde ANDE hoy, ligada a herramientas para emprendedores, y hacia dónde miran, digamos, el futuro. ¿Se inspiran en algún caso, en algún país? No sé, ¿cómo sucede eso? Buenísimo. Mira, una de las cosas que me interesaba también contar es que la ANDE nace en el 2015-2016, entonces todo el tema del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, ya estaban impulsadas, se generó en 2014, más o menos fue cuando se hizo la Agenda 2030. Entonces, desde el vamos, ANDE entendió el desarrollo económico del país, pero con una visión de desarrollo sostenible. ¿Ah? Me parece que eso es un cambio y algo que hemos tenido en el ADN de la agencia desde siempre, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿no? Desde acortar brechas un poco según el territorio, eso me parece que igualar las oportunidades para personas, sí, sin importar el lugar donde nacieron o donde desarrollan sus actividades, algo que está muy del vamos. El tema de la igualdad de género también. El tema del desarrollo, bueno, con impacto, o minimizando el impacto ambiental o generando un impacto positivo también, buscando solucionar algunos problemas sociales, también ha estado como muy desde el vamos y muy del ADN de la agencia, que entiendo que también fue como algo natural, primero por el momento en que nació, ¿no? El contexto ya apuntaba hacia eso y claramente nosotros lo tomamos y concebimos el desarrollo como un desarrollo sostenible. ¿Ah? Que me parece que eso, que no nos costó hacer el cambio, no hubo que hacer un cambio de clic. Exacto, sino que nacimos un poco eso. Pero también nacimos un poco con eso y ahí iba a esto que te contaba, diferentes perfiles de emprendimientos que he visto, que también hay un cambio en las generaciones, ¿no? Más jóvenes. ¿Ah? Yo cuando arranqué a trabajar, 2009, 2010, el perfil un poco era la persona emprendedora que quería generar negocios multimillonarios basados en un producto, en un servicio, y ese era el foco, y ese era el interés, y ese era el propósito. Y estaba bárbaro, y buenísimo.
bien la lógica y va de startup, esto genera no sé qué, alguien me va a venir a comprar, lo vendo y listo, ¿no? Y después con el tiempo empecé a ver personas que querían generar un impacto económico, obviamente, y una rentabilidad con sus negocios, pero no de cualquier forma o dejando de lado buscar generar algún impacto social o medioambiental. Entonces también eso es, realmente tuve la oportunidad de ver ese cambio entre las generaciones también de las personas, y hoy no solamente lo veo en las generaciones más jóvenes que ya vienen como con ese chip y esa forma de pensar, sino que he estado viendo la reconversión también de personas de mi edad o más grandes que buscan este impacto. Realmente me parece que estamos viviendo como un cambio súper relevante en este momento, donde empresas de todos los tamaños y demás se replantean la forma en que hacen sus negocios o desarrollan sus actividades. Entonces, me parece que eso también es como un punto súper importante de cosas que tienen que ver con el contexto, con el mundo, y que también, obviamente, que desde la política pública tú incentivás o vas moviendo o vas generando determinados impactos y diferentes cosas que querés lograr. Pero realmente también es en respuesta un poco a las demandas que vas viendo y que vas persiguiendo un poco del mercado y de lo que te piden o de la forma en que tienen de concebir los negocios o quieren transformarse sus negocios para generar este tipo de impactos. Entonces me parece que en ese aspecto estamos viviendo, por lo menos acá en Uruguay, como un momento único y bien diferente de este cambio un poco de paradigma o de mentalidad. Entonces, bueno, el foco de la Agencia Nacional de Desarrollo está en el desarrollo económico productivo del país, con foco en emprendimientos, micro y pequeñas empresas. Ese es el foco un poco que nosotros tenemos. Okay. En Uruguay, el 99,6% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. O sea, estamos hablando casi el 0,6% son empresas grandes. Claro. Y de todas formas, esas empresas generan 2/3 de los empleos privados, por lo tanto son generadoras natas de puestos de trabajo para el país. Y está demostrado además que los emprendimientos, los nuevos y en las primeras etapas donde generan más empleo, pero tenemos un problema de productividad. Estas, por más que sean el 99,6%, generan el 40%, aportan el 40% del PBI. Por lo tanto, tenemos un tema de brecha de productividad. Entonces, eso se abre mucho espacio para lo que tiene que ver trabajar en la creación de nuevas empresas, trabajar en términos de supervivencia, ¿no? De que esas empresas que nazcan puedan ser fuertes desde el inicio y sobrevivir para mantener esos puestos de trabajo que generan y ese impacto positivo económico que también generan. Y después el otro gran desafío tiene que ver con la productividad. ¿De qué manera ayudamos a que las MIPYMES uruguayas tengan mejores tasas de productividad y puedan generar más justamente derrame y demás? Entonces, si vos me decís, esos son un poco las 3 claves que estructuran los diferentes tipos de instrumentos y los diferentes tipos de acciones que nosotros generamos, basados de vuelta en desarrollo sostenible y basados también en un tema de equidad de género. Y está buenísimo la visión. No me quiero meter en el mundo de las nuevas empresas que ya lo cubrimos. ¿Cómo hacen o cómo piensan hacer para la transición? ¿No? Que decías, tenemos una brecha de productividad, podemos ser más eficientes, que la digitalización, la tecnología, ¿Cómo se puede hacer para migrar, digamos, de la pyme, micropyme 99,6 hacia un crecimiento sostenible y digital, no sé, de alguna manera, por decirlo? ¿Cómo lo ves? Bueno, han sido varias o son varias las estrategias y van por diferentes lugares, ¿no? Tratando justamente de eso, de entender un poco cuáles son los dolores que tienen las MIPYMES justamente para avanzar. Uno de esos dolores es el tema del acceso al financiamiento para poder pensar en proyectos que las impulsen y que las hagan crecer. Entonces tenemos toda una serie de instrumentos financieros que básicamente lo que buscan es facilitar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo lo hacemos? A través de garantías. En Uruguay funciona lo que es el Sistema Nacional de Garantías, donde el Estado sale de garantías de esas MIPYMES. Después, trabajando también en lo que tiene que ver con las instituciones y fomentando todo lo que tiene que ver con las instituciones de microfinanzas, ¿no? Porque muchas MIPYMES les da miedo, no saben y no se sienten
contenidas con las propuestas de valor que ofrece un banco, por ejemplo, un banco tradicional. Exacto. Pero sí con las instituciones de microfinanzas, que son créditos más pequeños, y la información que les piden y cómo se las piden y cómo los acompañan es bien diferente que un ejecutivo de un banco que básicamente lo que te pide es tráeme los últimos 3 balances, el flujo de fondos y la proyección de no sé qué, y ya está, y tráemelo, y hasta que no me lo traigas no puedo evaluar. Una institución de microfinanzas muchas veces trabaja en el cómo, en ayudarte a generar esos insumos. Entonces, la parte de acceso al financiamiento es un tema súper importante, la educación financiera también. Por otro lado, tenemos toda una serie de servicios de desarrollo empresarial para las micro y pequeñas empresas. Para eso nos basamos en lo que son un programa que se llama Centros Pymes, que básicamente es en todos los departamentos del Uruguay. Tenemos un lugar físico donde las MIPYMES pueden ir justamente a recibir algún tipo de atención. Entonces, esos centros lo que hacen es tener una mirada integral de la empresa, ¿no? Y tratar de detectar dónde están sus debilidades y armar con ellos planes justamente para avanzar y después dotarlos o de capacitaciones o de asistencias técnicas o vincularlos con otros instrumentos que están disponibles de ANDE o de otras organizaciones del Estado para que puedan justamente llevar adelante esos planes y con eso lograr justamente esa mayor supervivencia, un mayor aumento de su productividad. Y por último, acá en Chile son los Cercotec, ¿no? Los Cercotec. O estos centros también en Medellín, ¿no? En Colombia, centros de apoyo PYME como ventanilla abierta, ¿no? Exacto, y tener esa cercanía física, ¿no? Ese contacto directamente con la empresa, con entender un poco la realidad y el contexto donde está esa MIPYME, y poder acompañarla justamente en definir una hoja de ruta para sus necesidades, y después qué otras vinculaciones o qué otros instrumentos te puedo dar para que efectivamente logres avanzar, que no quede solamente en un plan y una cosa ahí que después es imposible llevarla a cabo, sino que facilitar realmente que eso se vaya avanzando y que vaya teniendo el resultado esperado. Y después el último punto que te quería contar, que justamente ya lo traías también, ahora este año lanzamos un programa que se llama Modo Digital, que es un programa para la transformación digital de micro y pequeñas empresas. Y básicamente lo que busca atender es, independientemente del nivel de madurez digital que tenga tu empresa, tenemos soluciones para cada uno de esos niveles. La idea es que en el lugar que estés logres dar un paso hacia adelante, utilizando la tecnología y la digitalización como una forma de mejora de la productividad y de la competitividad de la micro y pequeña empresa. Sí. Muy bueno. Está bueno porque justamente cada MIPYME no está en el mismo estadio, no es que podés tener algo transversal, alguna está más avanzada, más atrás, y eso requiere de tiempo, de esfuerzo, de abordaje, de poder anclar la solución, de acompañarla, digamos, un gran trabajo de mucha consultoría, por decir de una manera, y está bueno que ustedes den esta solución. Está buenísimo lo que me decís y las iniciativas que tienen. Y un poco para ir ya cerrando algunas últimas preguntas, quiero preguntarte, lo mencionaste, en el desarrollo sostenible tiene que ver también la equidad de género. Entonces, ¿qué planes, propuestas tienen actuales o futuras ligadas a mayor participación femenina? Buenísima. Sabés que en ANDE puntualmente no tenemos ningún programa que sea exclusivo para mujeres, sino que básicamente lo que hacemos es ya desde el momento del diseño, cuando estamos pensando en instrumentos, decimos de qué manera esto no replica o al revés, cómo baja las barreras que tienen las mujeres para acceder o para participar o para usar este tipo de instrumentos. Entonces, ya desde el diseño tratamos de tener una mirada como mucho más genérica. O sea, realmente instrumentos específicos para mujeres solamente tenemos uno, que lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es un fondo de garantías para mujeres rurales, para facilitar el acceso a mujeres rurales. Es lo único que tenemos solamente de participación exclusivamente para mujeres. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, de los 500 proyectos que hemos acompañado con Capital Semilla en ANDE, el 46% son emprendimientos liderados por mujeres.
Entonces, realmente mira. ahí se da una participación y entiendo de por qué surge esto. Primero que ya desde el lenguaje que usamos, en las fotos que ponemos en los posteos y demás, siempre buscamos un equilibrio entre hombres, mujeres, de diferentes edades también, ese es otro tema. Y por otro lado, también cuando arrancamos y nos hemos capacitado internamente y hemos hecho como consultorías internas, antes hablábamos, ¿no? Los emprendedores deberán hacer tal y tal cosa. Ahora hablamos de o el equipo emprendedor o las personas emprendedoras. Entonces, cosas mínimas del lenguaje es la suma, en realidad, para que se vayan dando otra serie de cosas. Y después lo otro que no es menor, también trabajamos con cualquier sector de actividad. Nosotros buscamos determinadas cosas y buscamos apoyar ¿no? desde el valor diferencial y demás, pero en cualquier rama de actividad. Entonces, hay mucha participación de mujeres como empresarias, como emprendedoras, pero no en todos los sectores, ¿no? El sector tecnológico o de tecnologías de la información y la comunicación, por suerte está cambiando, se ha invertido mucho en hacer ese cambio, pero básicamente es un sector donde participan mucho más hombres que mujeres. Entonces, si vos tenés programas que se basan en tecnología de la información y la comunicación, seguramente tengas mucho más participación masculina que femenina. Sí. Al abrir las áreas y los sectores donde vos podés acompañar, realmente eso también nos hizo de que tengamos mucho más mujeres participando de los programas que nosotros ofrecemos. Adicionado en esto que te digo, desde la comunicación, desde el lenguaje, de que en nuestras bases decimos, bueno, si una persona tiene algún tema de licencia o por enfermedad o por embarazo, se contempla esa situación y no es algo que reste, sino que está contemplado en las bases que puedan surgir ese tipo de cosas. Son cosas que entiendo que alientan en realidad a no sentirte excluida. Entonces, a veces no son grandes dimensiones o tener instrumentos específicos, sino que a veces es la suma de muchas cositas pequeñas que parecieran, ¿no? Y que no lleva tanto esfuerzo, pero realmente hacen a que la gente se sienta más identificada, por ejemplo, con esto de los programas y de las cosas que ofrecemos, ¿no? Desde el lenguaje, desde la forma, eso me parece que ha ayudado mucho. Y después en cada una de las acciones, porque nosotros hacemos muchas cosas que van directamente dirigidas a las MIPYME, pero también abrimos la cancha y generamos instrumentos para las instituciones que trabajan en el ecosistema, ¿no? Claro, el ecosistema de las MIPYMES, donde fomentamos, ¿no? Y puntúa adicionalmente si vos en tu estrategia estás haciendo algo para atraer a más mujeres o dar más participación a mujeres o que las vas a ir a buscar de diferente forma o vas a hacer acciones diferenciadas. Entonces también en eso contribuimos a que sea un ida y vuelta. Se generan las actividades que buscan potenciar mujeres y demás, pero también es una forma de enseñar y de aprender en conjunto también. No, está buenísimo y como decís vos, ¿no? Son pequeños esos quick wins, esas instancias iniciales, fáciles y accesibles para lograr justamente equidad y un desarrollo sostenible integral. Y que no implica recursos, Daniel. Me parece que eso es como clave también. Algunas veces queremos un programa específico. Claro, queremos dar grandes saltos o generar unas cosas, ¿no? Como súper, bueno, vamos a involucrar a todas las mujeres. Bueno, y capaz que no tenés los fondos para poder involucrar a todas las mujeres ahora. Claro. Estas pequeñas cosas me parece que van alimentando y el otro tema me parece que es la consistencia y la coherencia un poco en todas las cosas y eso realmente tiene un resultado. Está buenísimo. Y ya un poquito para ir cerrando, ¿no? Una pregunta como larga pero corta. ¿Qué es? ¿Cómo se ven los próximos 10 años de Uruguay Emprendedor, del trabajo de la agencia? Vos que venís trabajando de hace tantos años en el ecosistema, ¿cómo se ven los próximos 10 años? Bueno, a mí me parece que tenemos obviamente, me parece que está buenísimo todo lo logrado y valoro pila y eso, ¿no? Vas como viendo la foto y los avances y dónde ponías el foco y dónde está ahora y los nuevos desafíos. A mí me parece que el gran desafío de Uruguay, un poco en este contexto de ecosistema y demás,
sigue siendo esto de la mirada de pensar emprendimientos y empresas que salgan solamente del lugar donde físicamente está, ¿no? Puede ser que vos estés en una ciudad y tener la mirada de querer ir a extenderte a otras ciudades, o si estás ahí, que mires la región o el mundo. Me parece que ese cambio, ese seguir alimentando, ¿no? Esa posibilidad de Uruguay para el mundo es algo donde tenemos que seguir trabajando. ¿Ah? Todavía queda pila de trabajo, o mucho trabajo, para hacer desde el interior del Uruguay hacia la capital. Me parece que mucha gente lo percibe como que está, nos han dicho, ¿no? Me siento que exporto cuando le vendo a alguien en Montevideo, ¿entendés? Claro. Alguien que está en el interior se siente que está haciendo una exportación de sus productos, de sus servicios, si logra llegar a Montevideo. Bueno, entonces ahí tenemos que seguir trabajando en eso, que realmente sea más fácil hacer negocios en todo el país, pero básicamente también tener una mirada mucho más en profundidad de que realmente acá en Uruguay podemos hacer cosas súper valiosas para la región, para el mundo. Sí. Está buenísimo. Y una última pregunta que hago siempre es si tenés algún libro, serie o película que te haya influido mucho a vos en los últimos años, últimos 2 años o en general, que quieras compartir con la audiencia, y eso los vamos a dejar en los links del episodio. Yo creo que varias cosas, y si tengo que decir algo, no sé, voy a sugerir una película que hace muchos años había escuchado la historia cuando empecé a escuchar de innovación social. Y en su momento creo que contaron, y yo trabajaba en ANI en su momento, estaba haciendo un curso en Alemania y nos contaron esto de la innovación social, y como que demoré y después vinimos y se generó en ANI también un instrumento para fomentar la innovación social, y que estuvo habilitado varios años. Pero es esa película del niño que domó el viento, que es una película... Fíjate, está en algunas en Netflix, por ejemplo, la podés encontrar. Básicamente es un niño de una zona rural y muy árida en África, donde cultivan un determinado producto, y bueno, obviamente que la sequía, las inundaciones los afecta enormemente, y toda la familia depende de ese ingreso que generan en esa época del año para poder sobrevivir, porque realmente son condiciones como extremas. Y el niño empieza a investigar y demás, y genera un sistema de riego, básicamente. Y le cambia la realidad a toda la gente, ¿no? Muy precario, imagínate, con elementos muy fáciles y cotidianos, logra hacer ese producto. Y logra hacer eso, y claramente le cambia la vida a esa comunidad. Y esa película la vi ya después trabajando en Ande, y un poco en esto, ¿no? Cómo a veces generando pequeñas cosas en una determinada localidad le podés cambiar la realidad a las personas y a la gente. Ningún proyecto, ninguna cosa, hay que subestimarlo por chiquito, porque nunca sabes el derrame y el impacto que puede generar. Exacto. Entonces, esa película, El niño que domó el viento, la recomiendo porque, bueno, usaba el viento para hacer el tema del agua y del riego, pero básicamente nada, iluminó. Bueno, después tiene una historia súper linda, está basado en una historia verídica además, entonces me parece que esas son las cosas que me mueven, ¿no? La historia es real. Así que esa es la recomendación que dejo para verla el fin de semana. Bien, lo vamos a dejar ahí en los links del episodio. Agradecerte, Amalia, siempre tu calidez, tu buena onda, también tu alto profesionalismo. De mi lado, fan de lo que estás haciendo, admiración por lo que estás haciendo en Ande, en tu carrera. Para aquellos que quieran escribirles en Ande, ¿dónde los pueden ubicar y demás? La página de Ande es ande.org.uy. Esa es la página web. Ahí pueden encontrar los contactos y escribirnos por esa vía. Y si no, obviamente a través de las redes sociales también. Y bueno, a mí me encuentran por Kiris y Amalia o Quirich y Amalia. Me encuentran ahí. Soy más activa en Twitter que cualquier otra red. Así que bueno, si me escriben por LinkedIn, demoro unos días porque no entro todos los días a LinkedIn.
Bueno, ahí ya sabemos. ¿Y tu arroba en Twitter entonces es? Kiris y Amalia. Perfecto. Ahí ya lo vamos a dejar. Gracias, Amalia. Y esta ciertamente no va a ser la última vez que conversemos. En algún tiempo volvemos a tocar base para ver cómo anda el desarrollo del Uruguay emprendedor, ese Uruguay de futuro, de innovación y demás. Así que agradecerte por este tiempo, por compartir tu experiencia en Conversaciones con Impacto. Buenísimo, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá que también podamos extender y seguir contagiando esta cultura de impacto, ¿no? Y todo lo que vienen desarrollando de Impact Latam, también difundir y extender a estas latitudes y que más esa comunidad agrandarla y que efectivamente sea toda América Latina reunido bajo esta consigna. Es el propósito, al menos. Exacto. Bueno, gracias, Amalia. Ahí la tuvimos a Amalia Quirici, gerenta de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo Emprendedor del Uruguay. Como siempre, agradecerles el tiempo, el espacio. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido. Y también invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Así que donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co